Buenos días a todos. Desde Escuelas Católicas de Madrid os damos la bienvenida a esta nueva webinar que realizamos en colaboración, como sabéis, con el Instituto de Ingeniería de España. Hoy, en esta videoconferencia, se tratará el tema de la ingeniería aeroespacial, reto para los ingenieros. En ella vamos a participar unos 400 alumnos. No, miento, 600 estaban apuntados de unos 13 colegios, ¿vale? Quien coordina la actividad hoy es Álvaro Martínez Rey, a quien presento brevemente. Álvaro es graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de León. Podemos decir de él que es gran comunicador. Ha ganado varios premios en las ligas de debates. Os pondrá ahora enseguida un Fórmula 1, es un apasionado de la Fórmula 1. Está muy concienciado en promover la consecución de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este sentido, su trabajo de fin de máster versa sobre el estudio estructural de un avión, un jet privado, y él dice que está intentando mejorar su configuración de las alas para hacerlo más eficiente, de acuerdo con esos ODS. Podemos decir también de Álvaro como cosas curiosas que le encantan los caballos, la doma clásica. En relación con esto afirma que todo lo que pretendas conseguir en la vida, igual que en la equitación, tiene que ser desde la comunicación y el convencimiento. El año pasado consiguió una beca de una de las 15 becas que Airbus ofrece en todo el mundo, y esto le ha llevado a trabajar en la planta que la empresa tiene en Getafe. Me imagino que seguirá trabajando, seguirá estando ahí, ¿verdad, Álvaro? Te dejo con ellos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Así es, aquí sigo en la planta, de Getafe, y permitidme daros a todos los alumnos y los compañeros la bienvenida a esta nueva jornada del ciclo de vocaciones STEM, organizado, como bien decía Jesús, por las Escuelas Católicas de Madrid y el Instituto de la Ingeniería de España. Yo voy a ser el moderador de esta reunión y me voy a encargar simplemente de eso, de moderar y conseguir que al final de esta hora tengáis claro lo que es y a lo que se dedica un ingeniero aeronáutico. ¿Qué señales te manda el universo para decirte que esta puede ser una buena opción para tu futuro? ¿Cómo se convierte uno en ingeniero aeronáutico? Y finalmente, ¿a qué se dedica un aeronáutico a lo largo de su etapa profesional? Y puesto que ya introdujo Jesús y habéis apreciado por mi no muy avanzada edad, no puedo hablar con mucha autoridad de estos temas, así que me siento muy afortunado de poder presentaros a los ponentes que os van a explicar mucho mejor que yo estos 3 puntos que os comentaba. Ellos son, por orden de aparición, Rubén Dapica, es ingeniero aeronáutico y piloto de helicópteros de la Policía Nacional; Verónica Sá, ingeniera aeronáutica por la Universidad de León y estudiante de doctorado en el Observatorio de Leiden, en Delft, Holanda; y a mi lado, María José de la Fuente, que es ingeniera de ensayos en vuelo en Airbus Defence and Space, donde yo me encuentro realizando prácticas. Así que tras escucharos vais a poder haceros una idea de las múltiples disciplinas que abarca la ingeniería aeronáutica y los muy variados trabajos que un ingeniero puede desarrollar. La jornada va a estar dividida en 3 partes, una para cada ponente en el que explicará su entorno profesional, y finalmente tendremos unos minutos para que hagáis las preguntas que estiméis oportunas y respondamos a todas las dudas que os hayan podido surgir. A lo largo de la presentación también podéis hacer uso del chat y escribir y anotar ahí todas vuestras preguntas, y cuando terminemos en este turno de interrogaciones, yo se las transmitiré a los ponentes. Así que sin más dilación vamos a empezar por el principio. Y me vais a permitir contaros un poquito mi historia personal. A mí siempre me ha encantado la Fórmula 1, como podéis ver, y mientras que todos mis amigos querían ser pilotos como Alonso,
como Sainz, yo quería ser un poco más como este señor. Yo quería ser uno de esos ingenieros que diseñaban los coches ganadores. Uno de los ingenieros que estaban en el muro mandando a los pilotos diciéndole cuándo. Sin embargo, mi padre, muy policía él, quería que yo siguiese el oficio familiar. Ahí le podéis ver fingiendo que piloto un avión. Pero nuestro primer ponente es la prueba de que podía haberle dado la razón a mi padre y ser policía a la vez que ingeniero aeronáutico, cumplir mis dos pasiones. Así que, señor Dapica, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación y al instituto por haberme invitado. Y bueno, yo voy a confirmar un poco, voy a intentar cubrir una de esas facetas, ¿no? O de esos objetivos que tenemos en esta reunión, que es hablar de la vocación, de cómo uno siente la llamada, ¿no? de la ingeniería aeroespacial, en nuestro caso. Y contaros un poco mi historia, ¿no? Cómo yo llegué aquí a ser ingeniero aeroespacial y a trabajar en lo que trabajo. No sé si veis la presentación. Intenta poner la pantalla completa. ¿La veis correctamente? Sí, Rubén, perfectamente la vemos. Gracias. Vale, pues he llamado a la presentación, va a ser cortita, van a ser unos 10 minutitos, trabajo y vocación. ¿Por qué? Porque no hay cosa más bonita en la vida que dedicarte a lo que te gusta, ¿vale? No hay, es uno de los elementos de la vida que más proporciona o que más hace acercarte a la felicidad, ¿no? Es de algo a lo que te vas a dedicar muchísimo tiempo y muchos quebraderos de cabeza, pues sea algo que te guste, ¿no? Que te levantes por la mañana con ganas de ejercerlo, ¿no? Pero normalmente la gente cuando le dices el currículum piensa que siempre lo has tenido clarísimo, ¿no? Que dice, bueno, este señor lo tiene muy claro, es piloto de helicóptero, es ingeniero aeronáutico, es profesor universitario, etcétera, y está vinculado totalmente, ¿no? a esta ingeniería y lo tendría claro. Bueno, pues os vais a llevar una sorpresa con mi historia. A mí había una pregunta cuando tenía vuestra edad que supongo que os está persiguiendo a todos y especialmente por parte de vuestros padres, ¿no? Que os preguntarán, oye, ¿y qué vas a estudiar? ¿Ya sabes lo que quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más te gusta, verdad? Es la pregunta que te va persiguiendo en estos años, ¿no? Y bueno, pues para sentiros un poco arropados, ¿no? en esa situación, os voy a presentar a un chaval, que es este que veis aquí en la fotografía, que soy yo, ¿no? Cuando tenía vuestra edad, cuando entré en el instituto, que tenía, bueno, lo que ahora entonces era primero de BUP, que ahora es tercero de eso, ¿no? Sería el equivalente. Bueno, pues este chico estaba repleto de dudas, ¿vale? No tenía ni idea de lo que quería estudiar. Supongo que más de uno sentís reflejado en él. Pero bueno, yo pensaba, digo, bueno, según vayan transcurriendo los años, pues lo iré teniendo más claro, ¿no? Pero lo cierto es que terminé la selectividad con una nota bastante aceptable y seguía sin saber lo que quería. Sí que sabía que me gustaba la ciencia, me gustaba las matemáticas, pero no tenía nada claro qué era lo que quería, ¿no? Entonces, finalmente, pues hice una elección más o menos por eliminación y elegí ingeniería civil, ¿vale? Que es, entonces se llamaba ingeniería de obras públicas y luego lo que es ahora el máster de camino, ¿no? Pues, y ahora se llama ingeniería civil, ¿no? Que es, bueno, pues fundamentalmente es pues, lo que se llama caminos, canales y puertos, pues todo lo relacionado con vías férreas, con presas, con puentes, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y después de 4 años de duro esfuerzo, pues conseguí trabajar en el mundo de la construcción, en pleno boom inmobiliario, y me dedicaba a las estructuras metálicas. Y me di cuenta de que no era lo que me gustaba, ¿vale? Después de todo ese tiempo invertido, pues me di cuenta de que no era lo que quería hacer. Así que, pues bueno, di un giro a mi vida. Estuve durante un tiempo trabajando de camarero en una cervecería. De ahí pasé a un gimnasio, hice unos cursos y estuve trabajando de monitor de un gimnasio. Fijaos las vueltas que di, ¿eh? O sea que a veces se piensa que uno tiene las cosas claras de principio, pues no es así, ¿vale? Era un tema que me gustaba mucho, el mundo del deporte, pero no había posibilidad de tener un sueldo digno. Así que oposité para la policía y finalmente terminé de la policía, probé, tuve la suerte de aprobar y pues ahí estaba, patrullando la ciudad. Cuando de repente pues salió una convocatoria de pilotos de helicópteros, ¿vale? Que yo, a la que me presenté y aprobé.
¿vale? Y esto son las cosas de la vida, ¿no? Que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la formación adecuada, ¿no? Sin duda esto que empecé me ayudó muchísimo, ¿no? Porque había un examen que era de física y matemáticas, lógicamente lo arrasé, y bueno, pues también cumplía con otros requisitos y al final, pues ahí hice mi curso de helicópteros y ahí estoy volando en helicóptero, ¿no? Pero yo no estaba contento del todo, ¿verdad? Yo estaba muy contento con la profesión que tenía, pero quería ir más allá, ¿no? Yo tenía todavía una cierta vocación, ¿no? De querer saber más acerca de cómo vuelan estas máquinas, ¿no? ¿Qué hay detrás de un helicóptero, de un avión, ¿no? De un cohete, de una nave espacial, de todo lo que vuela, ¿no? ¿Cuáles son los principios que hay detrás de eso? Entonces, después de mucho tiempo y de preguntarle a muchos de mis alumnos, ¿no? El primer día de clase, oye, ¿cuál fue la motivación que te hizo elegir esta carrera? Yo he identificado 3 áreas fundamentales de motivación, ¿no? Una que es la pasión, lo que yo llamo la pasión, el que te encante pues el mundo aeroespacial, ¿no? Pues si eres de los que te tragan las retransmisiones en YouTube de SpaceX, ¿no? Por ejemplo, pues estás en este grupo, ¿no? Si eres de lo que te gusta sentarte en la ventanilla del avión para ver el ala, ¿no? En el despegue, en el aterrizaje, pues es que estás en este grupo, ¿no? O como Álvaro, ¿no? Álvaro está claramente en este grupo, ¿no? De estas personas, estos apasionados, ¿no? de la aeronáutica. O si oyes el rugir de un motor de un avión de combate y si te ponen los pelos de punta, pues estás en este grupo, ¿no? Yo creo que queda bastante claro que la pasión, no todo el mundo tiene el mismo nivel de pasión, pero siempre conviene tener un poquito, veremos ahora por qué. Otro área fundamental es que te gusten las matemáticas, que te guste la física, que te gusten los cálculos, que te gusten los problemas, que te guste resolver los problemas, que te guste ahondar en las causas, ¿no? del funcionamiento de las cosas, ¿no? de lo que hay detrás, ¿no? de la naturaleza, pues este área es fundamental también, ¿vale? Te tiene que gustar. Si uno ve esta ecuación y le entra diarrea, pues tiene un problema, ¿vale? Es fundamental que familiarizarse con el aparataje matemático de la física, la matemática, etcétera, es fundamental, ¿vale? Y otro, pues que mucha gente se preocupa, especialmente los padres, en las salidas profesionales, ¿verdad? Oye, pues vas a poder vivir de esto, sí, te gusta mucho, pero oye, ¿qué tal se gana de sueldo, etcétera, ¿no? Pues esa parte también, obviamente, es muy, 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 muy importante, ¿vale? Pero debe de haber un equilibrio entre las 3, en mi opinión, para poder pues llegar a ser feliz, ¿no? Con el trabajo que haces. Así que quiero que hagáis una reflexión, ya en casa tranquilamente, sobre estas 3 áreas, ¿no? Y yo he tipificado una serie de casos, ¿no? En los que podéis llegar a estar. El caso 1, que es el frustrado, ¿vale? Que yo lo llamo así, ¿vale? Que son los que son unos apasionados, están muy preocupados por las salidas laborales, pero resulta que no les gustan para nada las matemáticas y la física, ¿vale? Lo normal en estos casos es que no acabes la carrera, ¿vale? Porque son carreras que se requieren mucho esfuerzo en este área. Y si la acabas, sea con muchísimo esfuerzo y odiándolo completamente. Y más, podríais acabar lo que yo llamo el caso 2, que es el del impostor, ¿no? Que vamos a ver ahora. El caso del impostor que yo llamo es aquel que no le gusta nada el tema, no le gusta nada la ingeniería que ha elegido, pero bueno, se le dan bien la matemática y la física y bueno, está preocupado por las salidas laborales. Es probable que termine la carrera, ¿vale? Pero lo más normal es que se sienta como fuera de lugar. Esta era la situación en la que yo me encontraba, ¿vale? Cuando estaba trabajando en el mundo de la ingeniería civil, la construcción, ¿vale? Que no era mi sitio, te sientes siempre desubicado. Bueno, un ingeniero espacial que realmente no le gusta, por lo más normal es que le pregunten cosas, ¿no? Sobre aviones, sobre naves espaciales y no sepa qué contestar, ¿no? De ahí el sudorcillo, ¿no? del icono. El caso 3 que yo llamo es el despistado, es el que se ha metido en esto porque bueno, tenía buena nota de selectividad, pero resulta que ni le gusta la matemática ni la física, ni le gusta la ingeniería aeroespacial y solo se ha preocupado por las salidas, ¿no? Profesionales que han dicho que tienen. Bueno, pues mi opinión sobre este tipo de perfil es que no tienen ni idea de dónde se está metiendo, ¿vale? Y bueno, pues lo va a pasar bastante mal si es que termina, ¿vale? Entonces sí que os recomiendo siempre que estas 2 áreas estén muy bien equilibradas, ¿vale? Y bueno, este caso que yo le he llamado el SUDAS, ¿no? Como se suele decir ahora, que es el que le da lo mismo todo, ¿vale? Este caso peculiar es muy raro normalmente en nuestras carreras porque se requieren notas de corte bastante altas, pero sí que os podéis encontrar algún caso, ¿no? Y bueno, pues lo único que puedo decir es que por esa vía no se va a ningún lado, ¿no? Se engañan a los padres, ¿no? Estudiando la carrera que realmente no quieres hacer y al final te terminas engañando a ti mismo, que es lo peor, ¿no?
Y ahora voy a hablar de 2 casos positivos en los que creo que estaréis la mayoría, ¿no? Y por lo que yo os animo a que estudiéis esta carrera, que es preciosa, ¿vale? Una es que seáis el caso friki, es decir, sois unos apasionados de la ingeniería aeroespacial y además os encantan las matemáticas y la física y no tenéis ningún problema con ellas y no os importa quebraros la cabeza en ese ámbito y bueno, tampoco os preocupa mucho la salida profesional, ¿no? Pues disfrutaréis de la carrera, ¿vale? Os costará y haréis esfuerzos, pero serán muy gratificantes. Os acabará gustando vuestro trabajo porque os pagarán por hacer lo que os gusta, por estar en contacto con las máquinas que os gustan, ¿no? Pero hay un pequeño peligro que es acabar en puestos muy técnicos, pero a lo mejor no demasiado bien remunerados, ¿vale? Esto puede ocurrir, ¿vale? Entonces es bueno también reforzar lo que son las competencias más allá de lo técnico, ¿no? Las competencias como la comunicación, las habilidades sociales son fundamentales en el mundo de la empresa, ¿vale? Y es por lo que os animo también a que os equilibréis en esa tercera área, ¿vale? Y es el caso 6, que sería el ideal, ¿no? Al que tendríais que llegar en el momento de empezar vuestra carrera, ¿no? Que tuvierais estas 3 áreas bien equilibradas y si llegáis a eso, pues disfrutaréis de la carrera, disfrutaréis de vuestro trabajo y tendréis muchas papeletas para que os vaya muy bien profesionalmente, ¿vale? Como es mi caso, yo os digo, yo me dedico a volar, me dedico a la ingeniería del mantenimiento, a descubrir los entresijos de los helicópteros que vuelo y además tengo el privilegio de dar clase, ¿no? En la universidad sobre mantenimiento y aeronáutico y para mí pues es un... yo cada vez que voy pues disfruto muchísimo dando clase y aprendiendo también de mis alumnos, ¿no? Que también saben mucho. Y esa es mi presentación, espero que os haya servido para reflexionar y que disfrutéis muchísimo del resto de ponencias. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Siempre es un placer escucharte y vamos, yo me he encontrado todos los casos en mi etapa universitaria, puedo dar fe de que lo que has dicho, es verdad. Vale. Así que no podemos estar más de acuerdo. Rubén, me habías dejar de presentar. Sí, dime. Sí, que quiero dejar de presentar, pero no tengo la posibilidad ahora mismo. No sé si me puedes... Ahora acabas de dejar de presentar. Perfecto. Comentabas que igual te tienes que salir un poquito antes de que termine la reunión. Si alguien tuviera alguna duda o algo que preguntarle a Rubén, me lo puede hacer llegar a mí y luego yo se lo comentaré a este psicoanalista de los perfiles de la ingeniería. Como habréis notado por las palabras de Rubén y sobre todo por esas integrales tan bonitas que ha mostrado en la presentación, no queremos engañaros y la aeronáutica es una ingeniería que requiere mucho esfuerzo. Como dijimos al principio, el primer paso para convertirse en ingeniero aeronáutico es pasar por la universidad a estudiar este grado en ingeniería aeronáutica y, como comentaba, es bastante duro. Si os vais a decantar por esta opción, vais a tener que pasar muchas de las soleadas tardes de primavera estudiando aerodinámica, mecánica del vuelo, aeroelasticidad, mecánica orbital y muchas otras asignaturas con nombres chulísimos para presumir luego ante vuestros amigos, pero requiere hincar los codos. Pero sí que es verdad que no todo es malo. Y aunque hay mucho que estudiar, vais a tener tiempo, más que de sobra, como cualquier otro compañero universitario, para aprovechar al máximo vuestra etapa en esta institución. Yo me fui de congresos por toda España, representando a mis compañeros como delegado de curso. He perdido prácticamente todos los partidos que se podían perder en la Liga Interna de Fútbol 7. Y también aproveché y me fui un año de intercambio a Estados Unidos. Y además ahí es donde pude descubrir que la parte práctica de nuestra carrera es de las más bonitas. Aquí me vais a permitir presentar la pantalla y enseñaros cómo sí, hay mucho que estudiar, pero luego viene la parte bonita. Ahí nos en la asignatura de astrodinámica construyendo dos cohetes. Esta es la obra final terminada y, bueno, como la mitad del equipo era español, no podemos sino pintarlo de los colores de nuestra bandera. Aquí podéis ver cómo nuestro aprobado en astrodinámica explota en el lanzamiento. Como podéis ver, no todos son alegrías, pero sí que es verdad que los buenos ingenieros siempre tienen un plan B, y aunque sea con un cohete un poco más pequeño, al final acaba despegando. Sí que es verdad que el aterrizaje fue un poco más complicado y terminó en lo alto de
de ese árbol. Pero bueno, lo importante es la formación y la experiencia maravillosa que conseguimos en esta otra cultura y que me permitió esta carrera que yo elegí. Aquí en la Universidad de Vermont fue donde conocí o llegué a conocer a Verónica, que me ayudó muchísimo con todo el tema de las asignaturas y que os va a contar un poco cómo funciona el sector espacial, que sí que muchas veces se mete en el mismo saco, pero es bien distinto de la aeronáutica. Así que, Verónica, muchas gracias y... Hola, ¿podéis verme? Sí, se ve vemos y todo. oímos, Vale. alto y claro. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Como ha dicho Álvaro, yo no soy ingeniera aeronáutica, soy ingeniera aeroespacial. Bueno, y yo lo que quiero hablaros es, Rubén nos ha hablado un montón de lo que es vocación, de las cosas que necesitáis para estudiar la carrera. Y a mí me gustaría hablaros un poco más de, una vez que ya estáis empezando a pensar en estudiar aeroespacial, en qué cosas tenéis que pensar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis algunos de mis intereses, que son pues, ingeniería espacial, la mecánica orbital especialmente, y ahora astrofísica e inteligencia artificial. Y os voy a empezar contando un poco pues, cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y pues yo lo que hice, yo empecé estudiando ingeniería aeroespacial en la Universidad de León, esta que tenéis aquí. Hice 3 años allí y el último año me fui de intercambio a la Universidad de Vermont, como os ha dicho Álvaro, que es esta que está cubierta de nieve. Y pues recomiendo totalmente hacer un intercambio porque te enriquece mucho, aprendes mucho otras formas de educación, cómo estudian en otros países. Pero sobre todo, a mí lo que me gustó aquí es que descubrí, gracias a un profesor que me inspiró mucho, descubrí mi pasión por la mecánica orbital, que bueno, para los que no sepáis, consiste en saber cómo se mueven los planetas o los cuerpos en el espacio. Así que terminé la carrera y decidí irme a hacer un máster a la Universidad de Delft, que es esta que tenéis aquí, que es una universidad bastante grande, aunque ninguno de vosotros sabéis dónde está Delft, pero es una ciudad de Países Bajos. Y estudié el máster y después de eso pues decidí hacer un doctorado, que es lo que estoy haciendo ahora, en el Observatorio de Leiden, que es este que tenéis aquí abajo. Tampoco sabéis dónde está Leiden, que es otra ciudad en Países Bajos. Y bueno, pues ahora estoy haciendo más la parte de astrofísica que ingeniería, pero bueno, al final es parecido. Bueno, y por el camino, otras cosas interesantes que he hecho, pues hice unas prácticas en la Agencia Espacial Europea, en el centro de operaciones que está en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Y en este centro lo que hacen es monitorizar todas las misiones, pues satélites, telescopios, misiones espaciales. Como veis en la imagen, tienen un montón de salas como estas. Pero yo lo que hacía estaba en la parte que se llama diseño de misiones y yo lo que hacía era diseñar las trayectorias para las misiones. Bueno, ayudar a diseñar las trayectorias. Y estuve trabajando en una misión que se llamaba JUICE, que es una misión que va a Júpiter. Y en esta misión, pues yo lo que tenía que hacer era ver qué camino tiene que seguir la nave espacial para llegar a Júpiter habiendo consumido cuanto menos combustible posible. Y bueno, estuve allí trabajando un tiempo, fue muy interesante y pues acabé haciendo el doctorado en lo que estoy haciendo ahora. Muchas veces pues os enseñamos fotos pues, como esta, que son la trayectoria, es la foto final, es muy bonito. Y yo os quería enseñar como lo que es mi día a día. Y esto es lo que veo yo en mi día a día. Mi doctorado consiste básicamente en estar delante de un ordenador. Yo no necesito un laboratorio, no necesito instrumentos. Y me paso el día programando. Y pues esto parece bastante feo, pero luego puedes escoger cosas, sacar cosas tan chulas como esto. Que bueno, a vosotros no os parece chulo, pero ya lo entenderéis algún día si estudiáis ingeniería. Y parte del trabajo de un ingeniero es dedicarse 2 días a escoger los colores que vas a usar en tus figuras. Y bueno, pues esto es la parte de investigación de mi doctorado, ¿no? Pero también hago muchas colaboraciones, ayudo con clases, voy a conferencias, aprendes mucho, ¿no? Y bueno, cualquier doctorado es distinto, así que esto solo es un ejemplo, perdona. Y bueno, no quiero hablar mucho más de lo que yo hago, porque bueno, os he contado un poco en general, pero lo que me interesa más es contaros un poco las cosas que he ido aprendiendo y que me gustaría que me hubiesen contado a mí cuando estaba, pues donde estáis vosotros, que son, lo primero, salidas profesionales. Muchas veces cuando se dice ingeniería aeroespacial, la gente piensa en aviones y pues eso es parte de ello. Puedes diseñar aeronaves o aeropuertos, o en el sector espacial, que es lo que estoy yo, diseñar cohetes, satélites o mecánica orbital. Pero también hay muchas otras cosas que se pueden hacer siendo ingeniero aeroespacial. Pues en otros campos de ingeniería, pues en sistemas de propulsión, mecánica de fluidos, materiales, estructuras, que se puede aplicar a cualquier ingeniería al final, ¿vale?
Pero luego hay otras salidas profesionales que nadie te cuenta, que puedes acabar. La gente piensa que para ser matemático tienes que estudiar matemáticas. Pues ayuda, pero hay mucha gente que son ingenieros aeroespaciales y han terminado haciendo matemáticas, física, astronomía como yo, biotecnología incluso. Al final la carrera no te cierra puertas. Obviamente te ayuda a ir en una dirección, pero bueno, a mí lo que me gusta de ingeniería aeroespacial es que te abre puertas a distintos campos. Programación y data science, que es como análisis de datos. Los ingenieros aeroespaciales, pues la verdad es que nos contratan bastante por este tipo de temas de análisis de datos. Y lo último, entidades bancarias, que a mí es lo que más me sorprendió saber que a los bancos les gustan los ingenieros aeroespaciales. ¿Y por qué? ¿Por qué nos contratan para estas cosas de las que no tenemos ni idea? Pues nos contratan porque somos buenos analizando nuestro entorno, podemos mirar a nuestro alrededor, analizar un problema, buscar soluciones, pensar de forma innovadora. Somos buenos en estas cosas y estas habilidades, la carrera no solo te da unos conocimientos teóricos, también te da unas habilidades. Y la ingeniería aeroespacial te da este tipo de habilidades que se valoran en muchos otros campos. También trabajamos duro. Como han dicho Álvaro y Rubén, la carrera es dura, nadie te lo va a negar, que nadie te diga lo contrario, la carrera es dura, pero luego se valora. La gente sabe que si has terminado la carrera es que eres una persona que sabe trabajar duro. Tenemos mucha capacidad de adaptación, ¿por qué? Porque como os he dicho, la carrera son pues, muchas asignaturas distintas de cualquier tema. Mientras que un ingeniero electrónico, por ejemplo, es un experto en electrónica, un ingeniero aeroespacial es lo que yo llamo que sabemos un poco de todo y mucho de nada. Sabemos un poco de mecánica de fluidos, sabemos algo de matemáticas, sabemos de física, sabemos de estructuras, pero no somos expertos en nada de ello. Lo que quiere decir que tenemos muchas puertas abiertas, pero muchas veces hace falta un máster para especializarte. Otra cosa importante, idiomas. En otras ingenierías no es tan importante, en ingeniería aeroespacial es muy importante. Hay muchas colaboraciones internacionales, muchas veces hay que irse fuera de España, o los libros están en inglés, o pues el inglés es importante. Bueno, otra cosa es lo que yo llamo la realidad. Muchas veces nos dicen, escoge un tema que te guste, haz algo que te apasione, pero una cosa que te va a afectar mucho en si te gusta tu trabajo o no, si te gusta tu tema o no, es cómo vas a trabajar. ¿Quieres trabajar en un laboratorio, delante de un ordenador? ¿Quieres tener contacto con gente? Lo que me pasó a mí en mis prácticas en la Agencia Espacial Europea es que estaba rodeada de gente que se pasaban el día delante del ordenador y durante 8 horas no decían ni una palabra. Y yo no soy muy sociable, pero algo más sociable que eso, pues sí. Entonces yo me di cuenta de que yo no podía tener este tipo de trabajo. Me apasiona la mecánica orbital, pero no puedo dedicarme a eso porque necesito socializar con gente, me gusta trabajar en un equipo. Hay gente que le encanta trabajar en un laboratorio, entonces al final también tienes que escoger qué quieres pensando en estas cosas, ¿sabes? No tenéis que saberlas, no tenéis que saberlo ni decidir ahora, yo no tendría ni idea, de hecho ahora mismo todavía no lo sé, pero pensad un poco que no es solo escoger qué asignaturas te gustan. ¿Quieres ser el experto o el manager? Pues como ingeniero aeroespacial puedes estar coordinando proyectos o ser el experto que sabe todo, pues también son tareas distintas. ¿Quieres trabajar en investigación o en empresas grandes o pequeñas, o en proyectos grandes, pues como en la Agencia Espacial Europea, que llevan años, o en proyectos más pequeñitos, una empresa pequeña que haces 3 proyectos al año, cosas así? Otra importante, ¿quieres trabajar en España o en otros países? Si quieres diseñar cohetes de aviones o motores de cohetes, por ejemplo, no puedes decir, bueno, yo es que quiero vivir en Soria y allí ya buscaré trabajo, ¿no? Al final tienes que irte, perdonad. Al final tienes que irte donde haya trabajo y muchas veces pues, implica irse a ciudades que pues, tú no habrías escogido. Entonces yo quiero terminar la presentación unos consejos personales. Es muy importante que os conozcáis a vosotros mismos y escojáis un poco vuestro campo o la posición que queráis de acuerdo con ello. Y de cara a escoger la carrera no es tan importante, especialmente con ingeniería aeroespacial, porque hay muchísimas salidas, podéis acabar en muchísimos sitios, pero que cuando penséis en qué queréis hacer, también penséis en este tipo de cosas, en quién soy yo, soy una persona sociable, soy una persona súper técnica, entonces que penséis en esas cosas. Lo que os he dicho, ciertos campos exigen ir a distintos sitios y hay veces pues, que a nivel personal también cambiar de localización cada 2 años puede ser duro, despedirte de tus amigos o pues, cambiar de casa. Pues hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor, gente que no se quiere marchar de España. Son cosas que tenéis que también tener en cuenta. Otra, si quieres hacerte rico, no te hagas ingeniero. Es una frase que me dijo un profesor durante la carrera y me he acordado mucho de él.
No, tampoco digo que vayas a ser pobre, pero yo no conozco muchos ingenieros con yates. Si quieres escoger ingeniería, que sea porque tienes pasión por la ciencia, por la tecnología, por resolver problemas, alguna de estas cosas. Que tampoco implica que seas... Yo no soy de esas personas que me he pasado todo el día viendo vídeos de YouTube de ciencia, pero me gustaban las asignaturas, escogí la carrera por eso. Y lo último, que la carrera no es una representación del resto de tu vida. Rubén ha hecho mucho hincapié en que si es esto no vas a terminar la carrera. Eso es una cosa importante, pero yo te decía que yo empecé la carrera aeroespacial un poco como ignorante, pensando, bueno, me gustan las matemáticas, la física, pues ingeniería aeroespacial es un poco lo más completo que puedo encontrar. Y me encontré en una carrera en la que la mayor parte de las asignaturas eran sobre aviones. Y a mí no me gustan los aviones, nunca me han gustado, entonces sufrí mucho durante la carrera. Pero decidí terminarla porque lo consideré un paso intermedio antes de conseguir lo que quería. Y de hecho, hace 3 años que no sé nada de aviones y lo único que hago son trayectorias y espacio. Entonces hay veces que la carrera no tiene por qué ser una representación de lo que vas a terminar. Lo último que quiero decir es que si alguien tiene preguntas o quiere saber más o cualquier cosa, pues que se ponga en contacto conmigo, que no tengo ningún problema en resolver preguntas. Y bueno, ese es el final de mi presentación. Muchísimas gracias, Verónica. Sabes que es un placer contar con compañeras de profesión como tú. Me lo has explicado muy bien y yo creo que es muy importante también porque, como dices, en la carrera, al menos en España, se hace mucho hincapié en el mundo aeronáutico y apenas se dice nada del sector espacial, pero es un paso importante, por no decir de los pocos que hay, los pocos caminos que hay, para al final dedicarse al sector espacio, que también es súper interesante. Yo soy del otro lado de la aeronáutica, yo soy más de la parte de aviones y por este motivo me he formado, como introdujo Jesús, en la parte de diseño de aeronaves. Actualmente me encuentro en Airbus Defence and Space realizando prácticas, aprendiendo y viendo cómo mis compañeros pues diseñan y hacen posible que vuelen cazas, el Eurofighter, aviones tanqueros como el MRTT o de carga como el C-295. Y puesto que antes de poner en el aire un avión es necesario comprobar que todo funciona, no vaya a ser que nos hayamos equivocado, cuento aquí a mi lado con María José de la Fuente, ingeniera de ensayos en vuelo en Airbus Defence and Space, que os va a contar un poquito en qué consiste su trabajo. Así que voy a compartir pantalla y le paso la palabra. Compartimos pantalla aquí, aquí y aquí. Todo tuyo, María José. Pues hola a todos, soy María José de la Fuente y bueno, pues ahora tengo en la presentación un poco la descripción de lo que hago yo en mi trabajo, el día a día. Yo llevo ya muchos años trabajando. Toda mi vida profesional la he pasado en este entorno que ahora os voy a contar, pero antes de entrar ahí, en el día a día o en mi día a día, y que veáis también toda esta versatilidad que ya os han contado mis compañeros que tiene la aeronáutica, pues os cuento un poco mi historia personal también, ¿no? Y yo creo que es un reflejo en el que algunos de vosotros os veréis por similitud. Yo vengo de un pueblecillo de Asturias, que aprovecho para publicitar, que se llama Cudillero, es muy turístico, y bueno, soy hija de un pescador y de una ama de casa. Y no tengo ninguna relación, ni he tenido nunca a nadie en mi entorno que se dedicara a nada ni parecido a la aeronáutica. Entonces, pues bueno, es cierto que cuando uno tiene un padre piloto, un padre ingeniero, bueno, pues yo qué sé, por ese vivir tuyo y de tu entorno, pues esa familiaridad, cuando te viene dada de serie, pues bueno, puede encarrilar muy bien tu vida hacia la aeronáutica en este caso. No fue el mío, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo igual que vosotros me vi, en tercero de BUP en mi época teniendo que hacer esa decisión de bueno, pues, perdona.
El caso es que por ningún motivo en especial y a lo mejor todos los motivos en concreto, pues me empezó a llamar la atención eso de volar. Digo, pues, y encima chica, ojo, pues esto de volar pues, tiene que estar bien. Empecé a coleccionar alguna revista de aviones y bueno, pues oye, digo, mamá, papá, que yo me gustaría hacerme piloto. El grito en el cielo, como podréis imaginar, pero bueno, ¿cómo se te ocurre? Y encima una chica, no sé cuántas, porque esto es muy difícil. Bueno, yo me empeñé y bueno, pues con mucho sacrificio de mis padres, porque en concreto la rama piloto pues requiere un esfuerzo económico de la familia para pagarte los estudios, ¿vale? Pues bueno, me fui a Estados Unidos y allí me hice piloto privado, acabé haciendo la licencia de piloto comercial y me hice instructora de vuelo, estuve allí 2 años, con 17 años me fui. Y bueno, esto lo que te hace es ser muy responsable, porque te das cuenta del sacrificio que hay detrás para que tú hagas una cosa así. Y bueno, pues saqué mis cosas y volví para España. Y bueno, pues en esa inquietud sobre los aviones que yo pilotaba, pero que lo hacía desde un punto de vista de usuario, bueno, pues querer saber cómo funcionan y entrar más al detalle, pues entré en la Facultad de Ingeniería Aeronáutica, que por aquel entonces era la única que existía en España, en Madrid, de la Universidad Politécnica. Me costó muchísimo sacarla, yo venía de otro mundo, de volar, y volverte a sentar en una silla muchas horas pues fue complicado. Una cosa que sí que se deduce de lo que os contamos todos es que se necesita constancia, aparte de esfuerzo y habilidades, ¿vale? El fracaso es algo inherente en esta carrera por la dificultad y tienes que poder sobreponerte al fracaso y, bueno, ante un suspenso, seguir adelante y no decaer, ¿vale? Bueno, pues yo acabé la carrera y tuve que buscar trabajo y, bueno, en esa combinación que yo tenía de ser piloto e ingeniero, pues acabé en Airbus, por aquel entonces de ADS se llamaba, la antigua casa, y entré en este mundo que ahora voy a presentar, que es el Centro de Ensayos en Vuelo e Integración de Airbus Defensa y Espacio. En nuestro área de trabajo, nosotros nos dedicamos a la parte final, digamos, de lo que es hacer un avión, ¿vale? Que son las pruebas. Aquí os quiero mencionar rápidamente para que tengáis un titular y aquí se ve reflejado toda esa versatilidad de cosas que uno puede hacer cuando es aeronáutico. Esta V, ¿vale? Que lo que refleja es todo el proceso desde que empieza a hacerse un avión hasta que finalmente tienes un avión para darle a un cliente, ¿vale? Hay una parte de diseño, de la estructura, de los sistemas, hay que tener un tren de aterrizaje, unos mandos de vuelo, un sistema de combustible, una aviónica para navegar, todas esas cosas. Cada sistema tiene sus elementos que lo componen, luego a nivel unidad, en fin, toda la fase de diseño hasta que el avión, pero no solo el avión, todo lo que va con él, los simuladores, los laboratorios donde se prueban las cosas, se construye y a partir de ahí empezamos a probar, ¿vale? Y lo que nosotros hacemos pues está en la parte laboratorio, simulación y finalmente el avión en sí. Entonces, en nuestra empresa tenemos centros de ensayo en diferentes localizaciones. En España estamos en Getafe y en Sevilla y luego en Alemania tenemos un centro importante de ensayos en Mannheim, cerca de Berlín y Bremen. ¿Vale? Quiero insistir y enfatizar lo que os contaba Verónica sobre la importancia del inglés, fundamental. No hay forma, y en un mundo como la aeronáutica, donde ya un país por sí mismo es muy complicado que haga nada, el idioma oficial es el inglés y eso es imprescindible. Imprescindible, ¿vale? Yo os lo constato también desde el punto de vista de la industria. Bueno. Nos dedicamos a hacer aviones militares, ¿vale? Hay un mundo enorme en aviación, en el mundo de fabricar aviones.
vosotros estaréis más acostumbrados seguramente a los aviones de pasajeros que os llevarán de un sitio a otro, pero hay otro mundo muy grande que es el de la aviación. Nosotros necesitamos hacer aviones que sean seguros y hacerlos con la mayor calidad, en el menor precio y bueno, de la forma más segura, como os digo, ¿vale? A lo que nos dedicamos nosotros es a asegurarnos que todo en el avión funciona bien y si no funciona bien, pues que no nos pase nada y que podamos darle el resultado de esas pruebas a los ingenieros especializados en las diferentes áreas para que mejoren, nos lo vuelvan a dar el producto mejorado y garantizar que cumplimos con todo lo que hay que cumplir, ¿vale? Bueno, cuando tenemos un avión para pruebas, lo que tenemos que generar son datos, ¿vale? Que verifiquen que este avión funciona correctamente. Para eso necesitamos instrumentarlos y otro mundo dentro de la aviación y de los ensayos en concreto es el de la instrumentación, ¿vale? Es otro campo que es un mundo en sí mismo y que para nosotros es imprescindible, ¿vale? Tenemos que instalar sensores por todo el avión y ser capaces de grabar esa información para luego analizarla, que también lo hacemos, y lo que os digo, ver si todo funciona correctamente. Los productos que hacemos, pues, que van orientados o al transporte o al combate, ¿vale? Este es el A400M, para que os llevéis la visual. Estos son lo que se llaman derivados de los Airbus civiles, que son los tanqueros, ¿vale? Lleváis aquí un par de mangueras a los que los aviones receptores que van a repostar. Estos son como gasolineras aéreas, ¿vale? Y con este elemento que tienen aquí, esta percha, se acercan a la manguera y repostan, igual que en la gasolinera. Tenemos aviación ligera de transporte, el C295, y luego perdón, los UAVs, que será el futuro también de la aviación. El Tornado, bueno, pues todos estos son los productos que hacemos, ¿vale? Nosotros en concreto, ante las pruebas que se nos piden hacer, tenemos un montón de trabajo, ¿vale? Uno no se sube en un avión a darse un paseo o a llevarse lo que sea de un sitio a otro, sino que tienes pruebas muy concretas y dedicadas de todos y cada uno de los sistemas del avión. Y bueno, pues si todo va bien no hay problema, pero el valor que aportamos es el saber o tratar de la mejor forma posible los casos de fallo. Como decía Verónica, los ingenieros aeronáuticos, pues porque llevamos carreras y tenemos esas habilidades, pues somos buenos en eso, analizando los problemas, buscando las causas raíz, implementando soluciones dentro de lo que se pueda y solucionándolos, con lo cual, bueno, pues esto aplicado a lo que es la fabricación de aviones es el mundo de los ensayos. Bueno, ¿vale? Es una carrera apasionante y bueno, ahora para venir por este campo en concreto, pues se ha ido desarrollando y lo ha impuesto la normativa a una serie de formación específica, no solo con una CERT de ingeniero aeronáutico, puedes llegar y probar aviones, ¿vale? Hay que hacerse, digamos, cursos específicos de ensayos, aparte de la carrera, y bueno, pues eso, una vez entraseis en ese mundo, pues también lo podéis investigar, yo os puedo contar lo que queráis, si alguien tiene alguna cuestión, pues se la lanzáis a Álvaro. Y bueno, yo lo recomiendo, yo tengo pasión por lo que hago, de hecho toda mi vida laboral ha estado aquí y bueno, si os puedo ayudar en algo para resolver alguna duda, aquí me tenéis. Bueno, muchísimas gracias, María José. Yo creo que ha quedado bastante claro que es también una opción muy interesante que combina un poquito la ingeniería con el mundo de pilotaje. Y por nuestra parte, esto es todo, así que ahora abrimos los micrófonos y quedamos a disposición de los
Coles, para todos los que tengan cualquier pregunta. Podéis, yo creo, abrir el micrófono y formularlas en voz alta o, si no, ponerlas por el chat. Hola, ¿nos escucháis? Buenas, alto y claro, sí. Pues nada, soy Alberto, el profesor. Estoy aquí con ellos a ver si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda que queráis lanzar? Venga, animaos, aprovechad. Nada, nadie se anima, nadie tiene ninguna pregunta, alguna duda. ¿Tú tienes alguna para ellos que puedas ayudar a tus alumnos que parece que son un poco tímidos? Pues bueno, lo primero es que no sé si alguno de vosotros había pensado en estudiar alguna ingeniería. ¿Sí? Ninguno de aeronáutica, ninguno. Cero. No sé, o si tenéis, por ejemplo, idea de hacer otra ingeniería y queréis preguntar, por si acaso os pueden guiar. Porque imagino que también las ingenierías, no sé si me equivoco, es que yo soy el profesor de historia, pero en las ingenierías es cierto que en el primer curso de carrera hay muchas asignaturas que coinciden. Pues en esta puedo responder yo, si que os parece, que como soy el más joven lo tiene un poco más fresco, y os digo que sí. Yo, de hecho, el primer avión en un libro lo vi, creo que al final de mi segundo año, porque primero y segundo son años comunes a casi todas las ingenierías en las que vemos matemáticas, física, métodos numéricos, álgebra y todas las cosas que parecen un poquito más feas, son menos llamativas, pero sí que es verdad que son muy necesarias. Así que una opción para compañeros que no lo tengan muy claro, si sabes que te gusta el mundo de la ingeniería, pero no estás seguro si dedicarte a ingeniería naval, aeronáutica, mecánica o civil, es estudiar los 2 primeros años comunes y luego sí que te puedes ir moviendo de una ingeniería a otra porque se te van a convalidar muchas asignaturas por esa formación inicial tan sólida de base que tienes y ya te especializas en los últimos cursos. Hola, buenas. Soy un alumno de un colegio y querría preguntar si para una persona a la que le gustan mucho las mates y no tiene muy claro qué hacer de ingeniería o qué salida, es un buen comienzo para entrar a este mundo. ¿Quién quiere encargarse? Verónica, ¿te quieres encargar tú? Vale. Pues yo es por lo que me metí en aeroespacial, porque me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba el dibujo técnico y dije, pues la aeroespacial es una carrera bastante versátil. Así que yo creo que la ingenierías en general, si no tienes muy claro y te gustan las matemáticas, es una buena idea, porque es verdad que no te cierra puertas. Entonces, cuando terminas la ingeniería, puedes pasarte a otros campos fácilmente. Puedes dedicarte a ser matemático, físico, otras ingenierías, bancos, o sea que no te cierra muchas puertas. Y esa fue la idea de por qué estudié yo ingeniería. Muchísimas gracias. Yo, si me permitís hacer un inciso, no sé si me oís. Sí, Rubén, adelante. Sí, no quiero que parezca que si no tienes clarísimo que quieres ser ingeniero aeroespacial, que no lo hagas, ¿vale? No era ese mi objetivo de la presentación. Lo que sí que quería era que tratarais, porque muchas veces el gusto por las cosas tiene una parte volitiva, ¿vale? Que está relacionada con la voluntad, mucho, ¿vale? Es decir, el que te gusten las cosas muchas veces es probarlas, es adentrarte en ellas, ¿vale? Lo que quería decir era simplemente que cuanto más equilibrado esté el gusto por una ingeniería concreta, más la matemática y la física, que lo tienes que tener, pues yo creo que mejor, que más vais a disfrutar de esa ingeniería. O sea, que no se va a convertir, como decía Verónica, en un paso intermedio que tengo que sufrir para llegar a otra cosa, sino que encima ese paso intermedio pues va a ser placentero o de alguna manera, aunque no placentero del todo, en todo momento, pero que sí que va a ser más llevadero. Era por donde quería ir, ¿vale? Quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Rubén. Yo creo que sí, quedó bastante claro. Nos preguntan también desde el chat un alumno si los ingenieros aeronáuticos hacemos naves espaciales.
Yo, como la parte un poquito más de diseño de aviones, os puedo decir que Airbus, creo que en naves en concreto, hace los cohetes, colabora, y si no, los ingenieros aeronáuticos se encargan en otras empresas como Boeing o SpaceX, con Elon Musk, que os sonará a todos mucho, de hacer también la parte de naves espaciales que volarían las trayectorias que nos diseñarían compañeros de Verónica. No sé si quieres añadir alguna cosa, Verónica. Bueno, decir que mi máster, como era de parte del espacio, era parte de eso, diseñar pues desde los motores de cohetes hasta las naves espaciales, pues todos los paneles solares, los sistemas que hay dentro, sí, eso está dentro de la parte más de, no tanto de aviones, pero más de espacio. Es todo, eso lo incluye todo, sí. Y que sepáis que cuando hablamos de aeronáutica, antes quizá, al principio, pues trabajaba casi única y exclusivamente gente que había estudiado ingeniería aeronáutica, pero hoy en día eso es totalmente, ha desaparecido totalmente. Para hacer un avión se necesitan ingenieros electrónicos, hay ingenieros industriales, para hacer un aeropuerto puede haber un ingeniero de caminos allí. Entonces, en el campo aeronáutico, en su ámbito general, cabe todo. ¿Vale? Se necesitan muchas especialidades para construir este entorno. En el espacial supongo que es igual. No es mi especialidad, pero vamos, el entorno de la aviación estándar, pues ya os digo que admite cualquier tipo, el conocimiento en general de ingeniería entra en la industria aeronáutica por muchas áreas. Así que podéis acabar trabajando en aeronáutica sin ser ingenieros aeronáuticos perfectísimamente. Nos preguntan también, muchas gracias, por la posibilidad de entrar a la ingeniería aeronáutica a través de una FP. Yo sí que tengo compañeros que compartieron universidad conmigo y habían entrado por medio de FPs un poco más técnicas. Cierto es, por ejemplo, en ramas como la de aeroestructuras o diseño, que no es lo mismo diseñar algo sin tener ni idea de cómo se va a fabricar o si eso aguantará las cargas que tiene que aguantar o no, como el tener una formación previa básica en, vale, voy a diseñar esta pieza, pero la voy a diseñar para que la persona que la tenga que fabricar de aquí a unas semanas le sea fácil. Le voy a dar las dimensiones de esta manera y lo voy a hacer para que esto se pueda montar con un taladro estándar y no haga falta diseñar otra herramienta. Así que sí que todo lo que sea formación a mayores es muy interesante. ¿Queréis añadir alguna cosa? En mi caso, puedo deciros que en el mundo del mantenimiento de los aviones es, digamos, fácil entrar si vienes de una FP, porque la práctica, más allá del diseño y bueno, los papeles en los que nos movemos muchas veces los ingenieros, es necesaria. Y hay mucha gente que son los que nos preparan los aviones y los que están ahí al pie del cañón, que viene de una formación profesional y vamos, son absolutamente necesarios. Tenemos también otra pregunta que nos dice: buenos días, nos surge la pregunta de qué es lo que estudiasteis vosotros en bachillerato para llegar hasta ahí. Pues si empiezo yo, como de costumbre, yo estudié dibujo técnico, matemáticas B, creo que se llamaba, creo que eran las B, que eran las de ingeniería, y física. Me quedé sin estudiar química y bueno, pues me costó un poquito más en primero de carrera, pero vamos, sin ningún problema que pudimos salir adelante. Sí que es verdad que cogiendo las 4 de matemáticas, física, química y dibujo técnico tienes una mayor formación, pero tampoco es lo más necesario. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Igual, Verónica. Sí, me acuerdo antes, cuando empiezas la carrera, creo que había unos cursos de formación cero antes de empezar la carrera. Entonces, si alguien quería revisar su parte de matemáticas, lo que sea, había como unos cursos antes de la carrera, creo que eran ese verano o incluso en agosto o algo así, que se pueden hacer como unos cursos extra para estar un poco más preparado para la carrera. Que en principio no son necesarios, pero si alguien siente que tiene la falta de formación en eso, que sí que se podían hacer esos cursos. Sí, correcto, doy fe. Los cursos cero que nos ofertaban, que eran eso, pues en septiembre o algo así, te daban un pequeño refuerzo
de las asignaturas en las que tuvieses un poco menos de conocimiento. Pero por eso, hombre, sí que es interesante tener una formación previa en estas asignaturas, porque entrar en ingeniería aeronáutica habiendo cursado latín, biología y economía, pues se te puede hacer un poco más duro el primer año, pero al final todo es las ganas que le pongas y lo dispuesto que estés a hincar los codos un ratito más en los primeros meses de la carrera. ¿Alguna otra cosilla ahora que se ha roto el hielo ya? Ya no da vergüenza hacer preguntas. Incluso si alguien se anima a abrir los micrófonos. Todo claro. Bueno, esto es gracias a los ponentes, que lo habéis dejado todo clarísimo. Jesús, si quieres tú ya despedir, estamos cerca de la 1, a pocos minutos. Quizás sea el momento en que los alumnos ya necesitan empezar otra actividad o otra clase en su colegio. Sí. Ok, Antonio, sí, gracias. Sí, faltan aún 3 minutos para la hora, pero si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejarlo aquí. Gracias, Álvaro, gracias, Verónica, gracias a Rubén, a María José. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, en nombre de todos. Y a los chicos y a los coles, gracias por participar. Y nada, a seguir en la clase, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a los ponentes, a Álvaro, a Verónica, a todos. Y gracias también a los centros que han participado. Esperemos que haya servido para ayudar un poco en esa importante decisión que tienen que tomar los alumnos. Muchas gracias. Desde el Instituto de Ingeniería. Un placer. Álvaro, una última pregunta. Bueno, y también para vosotros tres, ¿no? Me refiero